Pasquel. Gracias, señor presidente. Pues es muy importante comentar y expresar la importancia de esta ley que busca establecer y cumplir adecuadamente con normativas que lleven a distribuir correctamente y en beneficio de los territorios y de las personas, con el fin de lograr mayor seguridad a todas las familias ecuatorianas y que estén organizadas y regularizadas en cada territorio con las provisiones y los servicios básicos justos, que es un derecho de todo ser humano en nuestro país y en el mundo. Pues valorando y desarrollando las diversas culturas y la diversidad social y cultural de nuestro país, es muy importante que se establezcan estos lineamientos y esta ley de una forma correcta. Antes de entrar a analizar un poco en detalle ciertos artículos y algunos análisis, brevemente, pues la expositora de la ley había mencionado justamente sobre la necesidad de la seguridad para la familia ecuatoriana, una seguridad que la hemos perdido, no en estos últimos años, y esto hay que decirlo, porque ya venimos aquí en silencio, callados, sin decir nada, mientras de otro lado se sigue diciendo que aquí en los últimos años hay las muertes violentas no identificadas, cuando las muertes violentas no identificadas estuvieron debajo de la alfombra en el periodo que el investigador PhD, Arduino Tomasi, lo ha sacado debajo de la alfombra y lo ha expuesto. Esto no es de estos años, esto viene desde los años del gobierno del innombrable, en el que ojalá todas esas historias y toda esa información hecha científicamente por un PhD en un postdoctorado lo está estudiando y lo está identificando en este país. Así es que esto de las muertes violentas, que quede claro que aquí tenemos que decirlo, porque alguien tiene que abrir la voz, alguien tiene que levantar la voz y decirlo. No podemos quedarnos callados ante tantas historias contadas a medias y tantas verdades a medias que aquí se dicen. Tengamos claro que donde hubo una isla de paz, que fue el Ecuador, hace varios años, hace unas décadas pasadas, la falta de paz, la falta de armonía y la falta de bienestar en el Ecuador se abrió desde cuando se abrieron las puertas en este Ecuador a las mafias, al microtráfico, al macrotráfico de drogas, a las pandillas legalizadas y que incluso actualmente se les está dando desde el municipio incluso terrenos para que se sigan regularizando, mientras que en otros países realmente han puesto mano dura a las pandillas para que el país se salve y se libre de tanta delincuencia. Aquí se les sigue abriendo las puertas para que sigan desarrollándose y creciendo. Pues alguien tiene que poner un alto en esto y tenemos que ser nosotros desde esta asamblea quienes levantemos la voz para que esto no siga dándose, si queremos buscar un país realmente de desarrollo y de paz. Pues se habló de las carreteras que no sirven para nada. Se hicieron en esa época carreteras multimillonarias con gastos altísimos y que la gente decía, sí, robaron, pero hicieron carreteras. Pues esas carreteras ahora no sirven para nada. Entonces los grandes costos realmente no sirvieron. Pero bueno, sin embargo, aparte de esos comentarios que se dieron, me voy a regir a lo que realmente se dio. Por favor, compañera legisladora, le pedimos que se centre en la exposición. En esas reformas a la ley, que justamente las reformas principales que son importantes en esta yo me he referido a lo que se habló justamente en la presentación de esta ley, pues ahora voy a los temas principales de esta reforma. Ampliación de competencias en seguridad ciudadana, acceso al agua potable y al saneamiento, incremento en los recursos a los gas para cumplir con sus funciones, simplificación de procesos administrativos como fraccionamiento de terrenos, actualización de planes de ordenamiento territorial para garantizar desarrollo urbano sostenible y disminuir la inseguridad. Exigencia al gobierno central para el pago de asignaciones atrasadas a municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Incorporación de mecanismos para erradicar el trabajo infantil, la mendicidad y la situación de calle de niños y adolescentes.
fomento de proyectos para fortalecer la autonomía y competencias de zonas rurales y parroquias. Pues son temas muy importantes. En nuestro análisis del proyecto de ley hemos visto que es necesario en la reforma del artículo 172 que se busca ampliar fuentes de ingresos propios de los GAS provisionales, permitiéndoles organizar loterías previamente reservadas para gobiernos regionales. Para hacer un poco más corto nuestro análisis y observación, se podría interpretar esto como un intento indirecto de incrementar el gasto público si no se regula adecuadamente. Inclusión en el artículo 10, artículos 4651 a 4658, obliga a los GATS a diseñar y ejecutar planes locales de seguridad, convivencia ciudadana, alineados al Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos nacionales. Además, se establece la creación de consejos de seguridad de los GATS para garantizar la implementación de estos planes. En el análisis, pues los GATS carecen de recursos y capacidades técnicas para asumir estas competencias de manera efectiva y se crea una posible superposición con las responsabilidades del gobierno central, generando tensiones sobre la delimitación de competencias. En la reforma al artículo 249, 327 y 598, los GATS deben asignar presupuestos específicos para la atención de mujeres víctimas de violencia, alineados con los planes de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. Se crean nuevas obligaciones para los GATS en términos de política pública y asignación de recursos. El análisis se dice pues que se sobrecarga a los GATS con responsabilidades que exceden a sus capacidades actuales. Los presupuestos adicionales requeridos pueden generar tensiones con el Ejecutivo si no se acompañan de nuevas fuentes de financiamiento. Reforma al artículo 596 y 5961. Define el proceso de expropiación especial para regularizar asentamientos humanos de hecho, incluyendo el pago justo, precio y regulación de la transferencia de dominio. También se incluye la figura de venta directa para predios municipales con asentamientos humanos consolidados. En el análisis, pues, es una posible contradicción con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que regula procedimientos similares. Genera inseguridad jurídica al limitar la capacidad de los jueces para revisar el justo precio determinado por los GATS. En cuanto a la disposición transitoria tercera, extiende a 20 años el plazo para la implementación del modelo de regularización previsto en la Constitución. En el análisis puede ser visto como una dilación injustificada que refleja la falta de voluntad política para implementar el modelo territorial. En la reforma al artículo 423.4 y creación del artículo 546.1, los GATS deben publicar de forma regular informes para planificar territorialmente y el desarrollo económico local, garantizando la transparencia y la accesibilidad de esta información a la ciudadanía. Se regula la coordinación de proyectos de cooperación internacional, estableciendo que los GATS deben alinear dichos proyectos a los planes nacionales y territoriales existentes. Tiene un minuto, compañera legisladora. Gracias, señor presidente. En el análisis, la obligación de generar informes periódicos para sobrecargar a los GATS más pequeños con menos recursos, desviándolos de la implementación efectiva de sus competencias. La regulación de proyectos de cooperación internacional podrían redundar con competencias asignadas al gobierno central, generando problemas de coordinación. En la reforma al artículo 386, los GATS deben asumir la responsabilidad directa de la gestión ambiental dentro de sus territorios. El análisis, muchos GATS, especialmente en zonas rurales, no tienen la capacidad técnica ni los recursos necesarios para cumplir con estas nuevas responsabilidades. Hay otras reformas al artículo 298, en el que justamente el análisis es que algunos GATS argumentan que la actualización cuatrianual es demasiado frecuente y genera costos administrativos significativos sin considerar la estabilidad de los planes ya existentes. Pues esas son las observaciones que nos vamos a permitir hacer llegar a la comisión, y tomando las palabras del compañero Guevara, pues es importante que los GATS ni las prefecturas sean una arca abierta, que los manejos de los GATS y las prefecturas sean con gente honesta, con gente que luche contra la corrupción,
y que sus funciones sean realmente transparentes, porque solo así podemos trabajar por un Ecuador mejor. Muchas gracias.